Ujú. Pues lo que les decía, como que o sea, una de las inquietudes que yo tenía en el texto y era cuando él se refería al mito. O sea, como pues Carlos decía, como está hablando es del mito cristiano, pues cuando eh, eh, Hegel decía de que el arte había llegado a su fin, pero digamos, creo que ese tema del mito entendido no solamente como algo asociado a Dios, sino de algo de una verdad que Es uno escucha y es real, pues debería estar presente en el arte, no sé. Es que el mito se supone que era como una verdad general que ni siquiera se tenía que explicar, pero a mí se me hace que cuando nació el cristianismo se forzó la verdad a que fuera contestada solo con la palabra de Dios. Pero el mito inicia como algo muchísimo más universal y muchísimo más comprendido que para todo el mundo va a ser cierto. Y fue al momento de morir el cristianismo que se retomó de hecho o sea, el verdadero mito, ¿no? Como de hecho la verdad original de todo y dejó de estar centrada es en la representación de la figura de Dios y de todos sus ángeles y todas estas vainas que fue en lo que se definió el arte, ¿no? ¿No? Y es lo que y es lo que decía ahí Gadamer, que a partir de esa idea de mito no cristianizado, sino un mito ya, pues como dice Carlos, universal, es como la esencia de lo que se sustenta el arte. Pero pues también ahí da la duda de que es arte, o pues ahí él mismo preguntaba como, ¿es necesaria la pregunta de qué es arte o simplemente saber para qué está el arte, por qué está el arte, para qué se da el arte? Y el texto también decía como, y es que es una cosa que decía, y es que siempre asociado a la arquitectura y el arte como de un mismo grupo. Entonces, pues, si está hablando del arte, también mete ahí lo arquitectónico, y pues ahí es una pregunta, es de si la arquitectura también entra dentro del arte y para qué está hecho, pues eso. Sino que qué sentido tiene hacer eso y si no es más que algo de rememorar, de recordar. De hecho, lo toca, dice como, eh, como uno de los principales objetivos del arte es recordar, es en una memoria que a medida del tiempo, pues Sí, y está muy asociado con lo que decía Hegel, con lo que él menciona así que Hegel decía, que era que, pues, aquí literal decía que Hegel ve en el arte la presencia del pasado y está allí donde como el arte transporta ese pensamiento de lo divino y este mito. Entonces estaba allí como una sensación de que el arte siempre es un transporte hacia el pasado, o no es el arte que ya murió. Ajá. Entonces eso Entonces también era ahí, como un punto ahí. entonces ahí, ¿cuál será el nuevo, o sea, a dónde tiene que mirar el arte ahora que no tiene como una fijación hacia algo divino concretamente? Pues que sea implícito, explícito, Pero es perdón. que no creo que el arte tenga que estar mirando hacia algo, ¿no? Se supone que lo del arte es una reflexión simplemente que surge dentro de uno, ¿no? Al entender la obra de arte, se supone que el objetivo es entender un poquito de uno mismo, ¿no? Sí, lo que Entonces no llamamos, creo que el arte tenga que agarrarse de alguna rama después de haber soltado la rama del cristianismo, simplemente tiene que seguir lo que viene siendo arte. Y después de O haberse sea, desligado de O sea, todo ¿qué lo que es lo arte? el agarraba arte como un modo El específico y arte es una único para hacer expresión arte. humana en la que simplemente llega a expresar una idea y esa idea llega a ser capturada por una persona y empieza todo este proceso de relleno De pues, lectura. pero pues el de arte, lectura. yo creo que el arte antes tenía su meta, que era la que dice Jorge, pues sí, el cristianismo y estas cosas, pero ahora el arte cambió y no es el fin del arte, el que hablaba Hegel creo, sino es un nuevo arte, simplemente el arte ahora sirve es para representar una idea, sea cual sea. Es que no creo que sea un nuevo arte porque de por sí ahí dicen que cuando muere el cristianismo, el único arte con el que podemos compararnos es el arte clásico, no el griego. Entonces simplemente no es un nuevo tipo de arte. De hecho, también dice que el arte obviamente se tiene que ir como adaptando a la sociedad y lo que cambió ahorita es que estamos en una sociedad en la que hay como una sobreproducción y estamos en la era de la reproductibilidad técnica
Entonces lo único que ha cambiado es que estamos menos como más acostumbrados como a toda esta parte gráfica y los artistas, el reto del artista es buscar maneras de captar la atención y de lograr comunicar las cosas para, 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 pues, para el Pero observador, digamos, ¿no? Pero o no sea, es que sea un nuevo arte. Pero El arte pero siempre va a digamos, seguir siendo arte. pero digamos, uno trasladándolo a la arquitectura, digamos, no necesariamente uno cuando hace arquitectura quiere que esa idea sea interpretada, simplemente uno quiere que ese espacio sea vivido. Entonces uno, pues, no, yo no estoy, o sea, yo no veo que diga que una persona llegue necesariamente a un espacio arquitectónico y diga, "Ah, tengo que ponerme aquí, pararme y leer lo que hay". O sea, creo que además de esa interpretación, creo que hay algo más, hay como hay algo que no sé cómo decirlo, pero es algo que es como está en el vivir, está como en el estar, en el Por habitar, eso no sé. mismo, o sea, la persona no tiene que llegar al espacio y decir, tengo que pensar en tal cosa, sino que simplemente se detiene y se ve como lo que decían de que la obra de arte arrastra al observador, o sea, en la arquitectura pasa lo mismo, hay veces en las que uno llega a un espacio simplemente y uno se tiene que quedar callado y uno tiene que quedar como reflexionando. Sí, pero y que pues también menciona que tiene que ser algo ajeno a las palabras, que no puede estar Ah, limitado por ningún conocimiento Sí, o previo, sea, sino que no es hay que algo que tratar de definir ocurre, lo que que uno sucede, está que tú sintiendo, ves el sino que cuadro y ves simplemente una está verdad que se sintiendo. oculta en ese cuadro, ajá, pero una verdad entonces pero esto por única para ti, implica, ejemplo, algo universal de ese cuadro que solo puedes tener en su presencia. es que Eso sería como allí. Y pues hablando como del rompimiento del arte, de la muerte del arte, creo que en ese texto como lo que más se enfoca a él es en decir que no necesariamente el arte ha muerto, sino que lo que pasa es como un renacer del arte, un nuevo modo de arte, un verdadero arte, según lo que Ujú. logro pues, entender de Gadamer, es como el modo en el que lo que ahora se plasma y lo que ahora se ve como arte es lo que en realidad es arte porque no se requiere de ningún conocimiento previo, sino que es algo como una conexión con el espíritu. Lo que pasa es que, o sea, hay mil maneras de hacer arte, ¿no? Y pues un pintor tiene mil maneras, mil técnicas, un escultor tiene muchísimas vainas, bla, bla, bla. Y lo que pasa con el arquitecto es que el arquitecto de por sí, la labor del arquitecto inicia porque alguien le da un proyecto, ¿no? Entonces eso ya lo hace más limitado, pero igual el arquitecto tiene la opción de meterle un poco de espíritu de hecho a ese proyecto. Y en ese espíritu, en esa búsqueda de ese espíritu es en donde se da el arte dentro de la arquitectura, ¿no? O sea, no hacer un espacio completamente, pues que cumpla como con el programa y sea completamente funcional, sino que de hecho comunique algo, ¿no? Hay espacios que logran comunicar algo. sí. Sí, un Yo creo que no es tanto espacio de comunicar, conformado. sino que hagan sentir algo, que evoquen algo. Sí, 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 porque Que es es más más que global. comunicar, sí. Sí, creo yo que es más global y de pronto no ver que el arte dentro de la arquitectura, sino que la arquitectura puede ser, o sea, tiene inherente en su esencia lo que es el arte. Y yo creo que es por eso que él habla reiteradamente de arquitectura y arte como si fuera una misma cosa. Y es por eso que él de pronto al final llega diciendo como cuál es la pregunta y esa pregunta qué respuesta va a dar. ajá, Es que, que en cualquier momento uno llega a decir, he encontrado una pregunta que me diga qué es qué es lo que quiere decir y la respuesta que exprese esa esencia de lo que... Y él al final habla de eso, de cómo se puede llegar a leer bien un edificio, un cuadro. Y siempre pone en términos de edificio. De hecho, edificio y cuadro lo pone en un mismo término, como si fuera una misma sola cosa. Pues pero para Gadamer es evidente que arte y arquitectura son de la misma cosa. sin embargo a mí me parece que la arquitectura es como una obra de arte pero que no es estática, en el sentido que uno no se para, no entiende el edificio solo con pararse delante de la fachada y mirarla. Tiene que entender el edificio recorriéndolo, mirando bien cada esquina, cómo Él entra por la ahí decía luz. eso, ¿no? Que está la mirada del historiador crítico
que va y mira bajo lo que conoce, y está la persona que no conoce absolutamente nadie, aún así también está haciendo una reinterpretación, y que aún así el arte queda, no queda completo simplemente con una mirada objetiva, sino que siempre recurre a, a la subjetividad, porque siempre se van a dar mil maneras, infinidad de interpretaciones que nunca van a llenar por completo esa idea de lo que se quiere saber de lo que es el arte. ¿Sí? Sí. Y pues la última vez que él decía ese texto me parece que es como, claro, recalcarla, que es como cualquier hipotético fin del arte será el comienzo de un arte nuevo. Y eso es, en gran modo, como gran parte de lo que es el texto. Ok, En sí. el otro texto decía como básicamente lo mismo, pero estaba enfocado hacia la unicidad del arte, de acuerdo con la pregunta y la respuesta, que debía estar siempre ligado, como que todo lo que veías tenía que ser la respuesta a una pregunta, también no plenamente planteada, pero sí evocada. Ujú.